12:06 en la República Argentina. Es viernes, vieja, es viernes, por fin llegamos al final de la semana. Estás en la radio de las madres, sí señor, vamos hasta las 14 horas con Bonavita en 530. Mucha información, todo lo que tiene que ver con la actualidad nacional e internacional en este programón. 11 grados en la ciudad de Buenos Aires, yo te diría que siento que está bajo cero. Charlie Escalante, DJ Charlie al mando de las consolas, Vicente Castro que entrega el testigo en mano a Lea Andesa en la operación del streaming, a mando de la producción, Lauda Silva, Mariana Collante, Luchito Murad. ¿Qué pasa en el Hospital Garraham? ¿Qué pasa en el Hospital Garraham? Mejor que dé respuestas el gobierno. 11 3200 0530 es el teléfono de la radio de las madres. Ahí te escuchamos, tenemos. Si tenés ganas, hasta nos puedes mandar un audio cortito. AM 530 Somos Radio, pones eso en YouTube y vas a ver el elegantísimo uso que traje el día de hoy. Bonavita en la 530. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos esperando a nuestra querida Felicitas. Quédense tranquilos que ya debe estar por venir. Mientras tanto, te cuento que vamos a tener un programa muy intenso el día de hoy con toda la información, pero también con un poquito de cumbia porque es viernes y vos sabés que los viernes a nosotros nos gusta terminarlos moviendo un poquito las caderas. Las caderas no mienten, dijo en algún momento Shakira, y nosotros le creemos. Tenemos que arrancar con toda la información de lo que tiene que ver con la situación que se está viviendo en el país, el ajuste que recae sobre los jubilados, sobre los trabajadores de la salud, sobre las universidades. 2.78 es lo que va a aumentar el gobierno, las jubilaciones, con lo que se iría la mínima a apenas 304.000 pesos. Ponete a pensar vos qué podrías hacer con 304.000 pesos al mes. Ni te cuento si tenés que alquilar. El haber mínimo va a estar en 304.723 pesos. El aumento es de apenas el 2.78% y el bono de 70.000 va a quedar congelado. Es el mismo bono que está vigente desde que Sergio Tomás Massa era ministro de Economía, así que tomen dimensión del impacto de la pérdida de poder adquisitivo sobre los ingresos de los jubilados en nuestro país. Te cuento que sigue moviendo voluntades el tema de el Libragate, de la criptoestafa de Javier Milei. Vos sabés que los abogados de Javier Milei intentaban que algunos de los querellantes no pudieran presentarse. Sobre todo le preocupan aquellos que se habían ordenado atrás de del patrocinio de Juan Grabois, ciudadanos estadounidenses afectados, y ahora el fiscal Tayano pide las líneas telefónicas, escucha bien, de Javier y Karina Milei, de Mauricio Novelli, de Terrones Godoy y de Sergio Morales, algunos de los implicados en la criptoestafa Libra, lo cual escala un poco el conflicto. Acordate que al Congreso no fue a dar explicaciones ninguno de los responsables, salvo Guillermo Francos. Veremos cómo escala esto, pero también se pide la pericia y la geolocalización de los dispositivos que habría utilizado Hayden Davis, uno de los promotores de esta estafa durante su paso por nuestro país. Vamos a estar hablando también de lo que sucede en el Hospital Garraham. Te cuento un poco, estuve charlando con una doctora del Hospital Garraham y me contaba que el gobierno directamente los apretó
para que levanten la huelga. Vos sabés, digo, yo tengo un historial de negociar con autoridades un poco largo, acá voy a tirar un poco de chapa, pero que desde que uno toma colegios en el secundario, lo que te dicen las autoridades es: levanten la toma, levanten la protesta y nos sentamos a discutir. Bueno, lamento informarles que hay muy poca credibilidad en la palabra del gobierno libertario. Salió la viceministra de Salud, la número 2 de Lugones, a advertir que hay recursos disponibles, que hay voluntad de llegar a un acuerdo. Poco le creen los trabajadores de la salud. Acordate que los residentes ganan alrededor de 750.000 pesos. Un médico intensivista, cirujano de la mayor complejidad de América Latina está ganando algo de 1.300.000 pesos por trabajar de lunes a viernes y además 7 guardias semanales. Tomá dimensión de la carga horaria, son un promedio de entre 60 y 65 horas a la semana, cuando nuestra legislación rige para las 48 horas. Ayer veía la masiva movilización que caminó aquí por la avenida Belgrano hasta reunirse con las autoridades. La reunión duró hasta tarde, casi las 20 horas, y la respuesta de los residentes es que van a seguir firmes con el reclamo, que se mantiene la protesta. Lo que está sucediendo en el Garrahan es escabroso. Ayer leía un comentario muy interesante, un tuit muy interesante, que decía que el gobierno ataca al Garrahan, el gobierno ataca a la universidad pública y el gobierno ataca al CONICET, que son 3 instituciones públicas que funcionan en el máximo de la calidad y el prestigio, porque el gobierno de la motosierra viene también a destruir todo lo que funciona bien. El Garrahan, las universidades y el CONICET, 3 de los sectores que continúan en pelea por sus reivindicaciones salariales, económicas y también de fondo, ¿no? Acá lo que estamos discutiendo es el norte estratégico de la salud en nuestro país y, bueno, finalmente lo que tiene que ver con el golpazo que se vienen llevando todos los trabajadores estatales. Vamos a estar ampliando eso, por supuesto. Sigue caliente el tema de la negociación por la provincia de Buenos Aires. Veremos qué es lo que sucede. Todavía tenemos algún tiempo hasta el cierre de listas, pero se están tirando con de todo. Esperemos que para septiembre y octubre podamos tener algún tipo de consenso al interior del bloque de la oposición. Se empiezan a escuchar también las exigencias de el sector díscolo, del tercer sector, si querés, de Sergio Tomás Massa, que está pidiendo lugares en las listas, muy alineado hasta ahora con Cristina Fernández de Kirchner, y al mismo tiempo el lanzamiento del movimiento Derecho al Futuro, el espacio que integra Axel Kicillof, que ayer estuvo reunido, entre otros, con Gustavo Menéndez, el intendente del distrito de Merlo, uno de los distritos más importantes del oeste del conurbano, para empezar a discutir una estrategia en común para lo que se viene. Te sumo 2 más que me parece que vale la pena reseñar en este primer recorrido por las noticias. Sube el dólar. Vos que estabas esperando a reventar los dólares de abajo de tu colchón, aguantalos un poco más porque están subiendo. Yo te digo, el colchón mío está cada vez más flaco porque no había muchos dólares, pero tampoco hay mucha capacidad de cambiar el colchón. Tan caros los colchones, 1.200 pesos es el precio del dólar, sube por 5º día consecutivo y obviamente tiene que ver con la inequidad que existe en el acceso a la divisa estadounidense. El gobierno se regodea anunciando que se viene un viaje de Tel Aviv a Buenos Aires, bueno, en el marco de lo que venimos charlando sobre las relaciones carnales de Javier Milei y Benjamín Netanyahu. Y la última que te sumo, que vamos a estar ampliando también, hay una investigación especial del Grito del Sur. No sé si la pudiste ver, Julián Saúd, que anda por ahí. Es una investigación en donde develamos la existencia de un nuevo centro clandestino de detención en la ciudad de Buenos Aires. Vos sabés que durante la última dictadura cívico-militar hubo al menos 800 inmuebles que funcionaron como centros clandestinos de detención.
Muy poquitos de estos están señalizados. En la ciudad de Buenos Aires son solo 5, 4 además de la ESMA. Y ahora develamos la existencia de un centro de detención clandestino que hasta el momento nunca había sido señalizado. Es más, te digo, no hay registro noticioso de que existiera este centro clandestino de detención. Así que la primera investigación que lo visibiliza es la que publicamos ayer en El Grito del Sur. 12 y 16 minutos, bienvenidos, bienvenidas, esto es Bonavita en 530 y vamos derechito hasta las 14 horas. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En la radio incitando al festival que recuerda por primera vez su nombre. 12:18, no sé si tuvieron la oportunidad de ver que salió un fallo judicial que obliga al PAMI a restablecer los medicamentos gratuitos a los afiliados de la CTA. Vos sabés que este gobierno avanza con la motosierra no solamente contra las jubilaciones, sino contra las prestaciones de medicamentos que está obligado a garantizar el PAMI. La medida cae luego de la presentación que hicieron desde la CTA y para charlar de este tema estamos en contacto con Hugo Yasky, diputado de Unión por la Patria, dirigente de la CTA de los Trabajadores. Hola Hugo, ¿cómo estás? Jair Sibel te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Hugo, contame por favor cómo fue esta medida, cómo nace y cuál es el impacto de la resolución judicial. Es una medida cautelar que ampara a los jubilados del PAMI de las dos CTA. Esta medida determina que el gobierno debe garantizar los medicamentos gratuitos, continuar con la provisión de los medicamentos gratuitos, tal cual se venía haciendo antes de la brutal decisión del gobierno de aplicar el ajuste sobre justamente la provisión de esos medicamentos a todos los jubilados del PAMI del país. La medida cautelar recayó en un juez de la provincia de Mendoza, que ya había después dispuesto una cautelar similar por una presentación que había hecho la PDH, es decir, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y también creo que había otra organización que se habían presentado. El juez dictaminó a favor de la presentación. Luego la CTA hizo una presentación similar que fue absorbida por ese mismo juzgado porque ya había pasado en el sistema de justicia. Cuando ya hay un juez interviniendo en un determinado tema, ese juez absorbe las distintas presentaciones que se hagan en el país y del mismo modo que falló a favor en la presentación anterior que había hecho la PDH, lo hizo con la presentación que acabamos de realizar las dos CTA.
Bien, Hugo, entiendo que esta medida aplica para aquellos afiliados de ambas CTAs. Quiero preguntarte si también crees que puede sentar precedente para que alguien levante la mano y lo replique para otros de los afiliados de PAMI. Absolutamente. En realidad nosotros fuimos por esa vía. Cuando vimos que había una cautelar que favorecía a los afiliados del PAMI de Mendoza, de Salta, y de un par más de provincias que ahora no recuerdo, vimos que había la posibilidad de replicar una presentación en un tono similar. Por supuesto, la justicia exige que uno, digamos, represente a los que forman parte de su universo. Por eso que la presentación de las dos CTA va a beneficiar a una lista aproximada de 300.000 jubilados, que son los que pertenecen al PAMI en los padrones de las dos centrales. Pero esto lo puede hacer otra organización sindical, lo puede hacer cualquier organización que tenga un universo de jubilados que represente, y entiendo que eso puede ir ampliando el paraguas que hoy favorece a los jubilados del PAMI de esas provincias donde ya después pasó, y los de la CTA. Hugo, ayer veíamos la marcha de los trabajadores del Garrahan, anteayer veíamos lo que sucede con los laburantes de la ciencia, el CONICET y la investigación en general. También vemos lo que sucede con las universidades públicas, con un gobierno que tiene un claro ensañamiento con todo lo que funciona bien, ¿no? Hablamos del hospital de mayor prestigio de Latinoamérica, de la universidad de habla hispana mejor jerarquizada en los rankings, del CONICET, un instrumento de desarrollo estratégico para nuestro país. ¿Cómo vienen ustedes, digo, y además CTA acompañando y participando y siendo parte de todas estas luchas, cómo vienen viendo la situación social? Y también te comparto, uno siente que viene habiendo una dispersión de luchas, ¿no? Que resistencia, sí, que la gente se levanta en el Bonaparte, se levanta en el Garrahan, en las universidades, en los puestos de trabajo del Estado, pero que falta aglutinar eso. ¿Cómo lo ves, Hugo? Sí, no, comparto la mirada. Ayer justamente nos reunimos en una convocatoria que se denomina Cabildo Abierto, las dos CTA y gremios de la CGT y otras 50 organizaciones, parte de la UTEP y otros, y hablábamos de eso, de la necesidad de encontrar un cauce común para esto que hoy vemos en la Argentina, que es una disgregación de las luchas. A lo que vos decías le agrego los que demandan la continuidad de la cobertura para la gente discapacitada. Sí. Hubo una gran manifestación, va a volver a haber otra, creo que el jueves que viene, cuando se intente sancionar la ley en el Congreso, el jueves que viene, o el miércoles vamos a estar en el Congreso. Hay expresiones de lucha frente a demandas concretas, y hay la necesidad de unificar eso. Es bueno que se expresen esas luchas, pero hay que buscar un cauce común para que esas expresiones absolutamente legítimas de demandas de la universidad, de la educación básica, por el financiamiento de los que luchan, familiares de discapacitados, jubilados, los de la ciencia y la tecnología, el Garrahan, cuestiones que son vitales para nuestro pueblo. Bueno, eso yo creo que las centrales sindicales y también las organizaciones políticas tienen que tratar de lograr convergencias que animen y que le den fuerza a sesiones en común. Nosotros hicimos el 22 de mayo una movilización que fue muy grande, reclamando por la coparticipación federal para las provincias, que significó desmoronar las economías regionales, hacer caer la obra pública, dejar las rutas en ruina, refinanciar la educación, la salud, bueno, la seguridad. Fue
fuimos a reclamar por eso. Fue una marcha que prácticamente la ignoraron todos los medios de Argentina. Lo sacó la televisión china y fue noticia en el mundo por eso, pero acá en la Argentina no. Bueno, hay que unificar esa lucha en las centrales sindicales, las 3 centrales sindicales, ahí tenemos que tener un rol importante. Hugo, te hago una más, sin antes agradecerte por tu tiempo, no sin antes agradecerte por tu tiempo. Claramente la baja de la participación electoral es un problema que creo que la dirigencia política está mirando con cierta preocupación, porque obviamente en un clima de apatía lo que se impone son la doctrina que pregona este gobierno. Yo quiero preguntarte, y lo vengo hablando con distintos dirigentes, lo venimos charlando acá, ¿qué tanto crees que la discusión interna, la interna eterna, digo, los 4 años de interna del Frente de Todos, los 2 años que llegamos hasta aquí de interna, incide en esta apatía? Porque cada vez que hablo con gente que quizá no está tan politizada como quienes trabajamos en radio o quienes ocupan una banca legislativa, me expresan su desazón porque la discusión del peronismo sigue siendo una interna. Y al mismo tiempo, cuando uno habla con dirigentes, te dicen, no, bueno, pero la interna es algo normal. Normalizan la existencia de estas discusiones que ocupan la primera plana de los debates. ¿Cómo lo lees vos? No tomando posición en interna, no quiero que hables de la interna, sino cómo esto afecta la disposición de la gente a debatir y acercarse a la política. No, primero decir que la indiferencia, la apatía, el hecho de que la gente más humilde no participe de una elección, es un problema para la dirigencia política que quiere construir un país con justicia social, claro, con distribución de la riqueza, sin desigualdades, y es una bendición para Milei, la derecha extrema, la derecha de Macri, porque ellos saben que con el dolor que causan no pueden entender que encima la gente los va a votar. Lo que sí necesitan es que esa gente a la que el recorte lo lastima, les empeora la vida, no vote, se aleje. El día de la elección se dedica a cualquier cosa menos a ir a votar. Ellos están ganando en ese terreno. Y yo creo que, como decís vos, el problema no es la discusión de ideas. Ojalá tuviéramos discusión de ideas. El tema es que lo que no tenemos es un cauce común para que esa discusión de ideas nos permita encontrar una salida que no nos fracture, que nos dé más fuerza y que le dé más contenido a nuestra propuesta. Basta de verticalismo, basta de pensar que hay dueño de la verdad absoluta y abramos en serio el debate. No hagamos como que estamos discutiendo la interna cuando no hay ninguna interna. Lo que hay son tribus, campamentos, donde las cosas se resuelven con el jefe tribal, no con el que representa a una fuerza política que tendría que estar unida. Hugo, como siempre, muchas gracias, felicitaciones por la aprobación de esta defensa de los laburantes de la CTA por sus derechos ante PAMI, y por supuesto que seguiremos en contacto. Hasta luego. Hugo Yasky, dirigente de la CTA de los Trabajadores, diputado de Unión por la Patria. AM 530. Somos Radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Se viene, la desinteligencia artificial. Hola, aquí Adrián Stoppelman para contarles que el viernes 30 voy a estar en Cava. ¿En dónde? En la Flor de Barracas de la calle Suárez 2095. Las entradas las conseguís por Passline o llamando al 11 35 90 57 45. 90 minutos de humor no aptos para negacionistas, terraplanistas ni gente que habla con perros muertos. Viernes 30, La Flor de Barracas, y el show se llama Inteligencia Artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país.
Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Viento a favor. Noticias, información, premios. Viento a favor. Con Quique Alcoba. Los sábados a las 13. AM 530. Somos Radio. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM 530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. Tu mediodía es mejor con Bonavita en la 530. ¿Verdad? Siempre. Suena 1000 horas. ¿De quién es esta versión de Los Tipitos? Me dice DJ Charlie Escalante, que uno está durmiendo, pero todo tiene una referencia compleja a lo que sucede en la realidad. La musicalización de este programa es para ponerse de pie y aplaudir, señores y señoras. Y para que te sientas un poco peor, te voy a traer dos noticias para que te sientas un poco peor todavía. Ayer Lula empezó a expropiar terrenos ociosos rurales y dárselo al movimiento de los trabajadores sin tierra. Bien, bien por ello, ¿no? Y el domingo es una jornada muy especial, porque mientras acá tenemos 3 tránsfugas,
perdón que use este término, no tengo otro, ¿no? De jueces de la Corte Suprema, y mientras la jueza McIntosh, por ejemplo, la del caso del Diego, filmaba un documental sobre su persona en los tribunales de San Isidro, en México van a ir a votar jueces. Este domingo, los ciudadanos mexicanos van a meter en la urna, como debe ser, ¿no? Acá lo traemos como una excepción, decimos, ¡guau! ¡Qué loco, qué lindo sería! Pero debiera ser la constante en el mundo, ¿no? México va a ir a votar jueces. Este domingo se van a elegir representantes de todos los estrados jurídicos, así que me saco el sombrero por Claudia Sheinbaum. Todos triunfan menos vos, Argentina. Brasil reparte tierras, México vota jueces y nosotros seguimos acá bancándonos a los hermanos Milei. Pero vamos a tener una entrevista muy especial porque, no sé si ustedes saben, los que son oyentes del programa, seguro que sí, con Bonavita tenemos una grieta gigante que nos atraviesa, que tiene que ver con el consumo de nuestra infusión nacional, del mate. Bonavita es una defensora de todos los agregados, las adendas y los ingredientes externos al mate. Una mujer que puede tomarlo con burrito, con stevia, con coco. Y yo soy un tipo ortodoxo, tradicional, de principios y valores, diría Guillermo Moreno, que tomo el mate amargo, ¿no? Y digo, una cucharadita de azúcar te acepto para el primero a mi suegra, pero no mucho más. Y mate amargo es como se llama el programa que se estrena en la 530 este día domingo, a cargo de Omar López, periodista y comunicador que se suma a la Radio de las Madres. Bienvenido, Omar. Yair Sibel te saluda, ¿cómo estás? Hola, Yair, gracias por este mimo, sos muy amable. Sí, nos sumamos a intentar hacer una nueva versión de este mate amargo que ya tiene casi 40 pirulitos, que comenzó con el Rulo de la Torre, con Alfredo Zayat, quien te habla, y así fuimos sumando y armando esta aventura de comunicación de ideas alternativas, que es de lo que se trata, mezclando la literatura, la poesía, la charla, el adelantarse reflexivamente y con información nodal a la información que vendrá, para tratar de interpretarla. Es un poco una versión salpicada en una horita de día domingo, sobre todo nocturna, donde hay que andar con otra cadencia, obviamente, y donde flota mucho más el guiño, la música, el juego de la palabra y el silencio. Pero en eso vamos a estar. Totalmente, Omar. Contame, decías 40 años es una vida, cualquier proyecto que se sostenga 40 años merece mi más profundo respeto, pero comentame cuál es la diferencia que fuiste viendo entre hacer radio en la década de los 80 hasta el día de hoy. ¿Cuáles fueron esos cambios? ¿Cuáles son esas continuidades también? Bueno, primero te aclaro, es una aventura, es como la vida, con sus metamorfosis, con su dialéctica. Yo arranqué en FM La Tribu, en esos tiempos estaba en la producción de Protagonistas por Radio Splendid, que salía de 22 a 24, conducido por el enorme, gran comunicador, gran periodista Eduardo Aliberti. En aquel entonces también se había sumado Ariel Delgado, la queridísima Lili Downes. Bueno, yo arranco con estos petates, este empacho de querer hacer el programa de ideas alternativas, recostado mucho en las batallas obreras y populares. Y vos me preguntabas, ha pasado mucha agua bajo el puente, ¿no? Porque la resistencia de la radio alternativa, de la radio que no tiene collar del dueño que lo maneja, sobre todo cuando hablamos de los grandes monopolios, de las grandes mafias, como Clarín, como La Nación, que están llenas de sangre, aparte hay que repetir esto siempre, ¿no? Porque hicieron el poder durante el terrorismo de Estado, con crímenes, con torturas, pero digo, en esta agua que corre bajo el puente de la vida, vos me preguntás, ¿qué ha pasado? Bueno, estamos frente a una crisis política y cultural enorme aquí en el mundo, y también en la comunicación, porque la tecnología, los nuevos formatos han replanteado no solo la velocidad con la cual hay que
prepararse para comunicar, sino el andamiaje de calidad a la hora de configurar el discurso, de configurarlo con su identidad. Y me parece que todo esto es un desafío y estamos transitando en medio de un mar de dulce de leche con esta cuestión, donde aún, a pesar de todo, de las redes y demás, la radio sigue siendo... Mira, una vez lo decía Chávez, yo en la reunión de intelectuales en defensa de la humanidad, donde nace Telesur, yo decía que primero había que sacar la radio del sur. ¿Por qué? Porque era más inmediata la comunicación, era menos compleja la arquitectura en el continente para poner la radio del sur, y permitía mejor llegada para la organización de la idea y de la lucha y de la información, que es con lo que se dirige y se prevé en la vida. Primero la radio del sur, yo perdí esa batalla. Bueno, muchos años después Hugo reconoció que tendríamos que haber arrancado por la radio del sur, pero digo, estamos frente a este momento, ¿no? Como fue allá con el nacimiento de Telesur, qué momento, cómo regular, cómo repensar, cómo resignificar la construcción de la palabra, del mensaje, de la comunicación, y me parece que esto es fundamental. En eso está esta versión chiquitita, humilde, muy pequeña, casi en andador, en este retondo de Mate Amargo, donde me agarra ya la vuelta de la vida, tal vez en una etapa de ingreso al final de mi vida, pero con la misma energía, con la misma garra, bien parapetado en la trinchera como siempre, y agradeciendo, déjame decir esto para terminar, estar en la 530. A eso te quería llevar, Omar. Decime qué significa para vos venirte a la radio de las madres, porque quienes estamos acá lo hacemos con mucho orgullo, con mucho compromiso, con mucha responsabilidad y también, digo, con el pecho inflado de decir, estamos en el micrófono de la radio que fundó EVE. Vos hablabas de la mirada estratégica de Hugo Chávez al pensar Telesur. Yo reivindico Telesur, de hecho trabajé en Telesur y reivindico de la misma manera la mirada estratégica de las madres al pensar una radio. ¿Qué significa para vos venir a la 530, que sabemos que no es una radio más? Gobierno de Alfonsín, iba a donde estaba EVE, a las madres, que ahora está el barcito, un poco más al fondo estaba el lugar de EVE. Yo era muy joven, me sentaba arriba del escritorio, discutíamos y hablábamos, yo rompía las pelotas con la radio, era la época que Ariel Delgado hablaba mucho con ella, Lili Downes, un montón de gente, que es larga la lista, y me acuerdo que ella siempre me serenaba, ¿no? Con Eve hablábamos, nos peleábamos, nos amigábamos, y siempre me serenaba porque yo tenía un cohete, ¿no? Yo quería la radio, ella no quería tener publicidad, tenía todo un enfoque con respecto a cómo manejar eso, pero era vital. Las madres, las abuelas, para nosotros son ese faro que es imposible de apagar, porque es el faro de la dignidad, de la conciencia, de la capacidad de unir todas las voluntades, todas las identidades, en la lucha donde la memoria es el sable con el cual estamos combatiendo, sobre todo en estos tiempos de estos imberbes que quieren llevar de vuelta la aventura del terrorismo de Estado, y no van a poder porque la memoria no es algo que se derrite, la memoria es algo que se ha de parir como las madres nos parieron en la lucha todos los días. Por eso para mí es muy importante en esta etapa de la vida, en esta etapa de mi momento, digamos, si querés, profesional. Yo soy un laburante del periodismo, no me considero el profesional. Es muy importante estar ahí. Voy a tratar hoy, cuando vaya por la radio que tengo que ir, que no me traicione la emoción. Pero bueno, que hable el programa, ¿no es cierto? Como hablan ustedes todos los días, en esta buena tarde de Felicitas, que yo suelo escuchar, porque ahí hay muchos amigos en común. Yo te hablaba de Rulo, sí. Horacio Robelli,
Alfredo, bueno, voy a estar rodeado de todos ellos también, quiero agregar. Y qué gusto estar compartiendo con vos también, Omar, la radio, el éter, el piso de la radio de las madres. Entonces, contame cuándo empiezan. ¿A partir de las 23 es este domingo? Sí, este domingo a partir de las 23, no quiero adelantar la entrevistada. No, spoilees. Ni las mujeres que me van a acompañar en las canciones, que yo las amo, porque tiene un contenido, una letra que bueno, son como Lali, ¿viste? Que te tira y te deja picoteando, ¿no? La vida. Entonces, bueno, es una hora intensa, pero amacándonos en esta cornisa que se empieza a armar cuando comienza la noche. Así estamos, pero hice casi todos los horarios que te puedas imaginar en radio. Y la noche para mí, que soy un poco el papaíto de un libro de poemas llamado Cazador de Sueños, yo ahí digo, la noche se hizo para estar despiertos. Y este es un momento donde hay que estar despiertos, porque hay que estar atento al compañero, hay que estar atento al caído, hay que estar atento a la lucha, hay que estar atento al sueño, hay que estar atento a toda la contrarréplica que tenemos que dar, porque no nos pueden abandonar el sueño, no nos pueden abandonar la construcción del poder. Como decía la querida Alejandra Pizarnik, nos han venido a incendiar la edad del sueño, pero nosotros la vamos a apagar, ese incendio, y vamos a volver a reconstruir todos los sueños, porque los necesitamos más que nunca, por la democracia, por los derechos humanos, por nuestras madres y abuelas, y sobre todo por los hijos, que nuestros hijos vengan, porque queremos un país en libertad, sin esta derecha facha, sin este entreguismo, y esto hay que combatirlo. Y se combate con unidad, con inteligencia, resignificando el valor de la política, la cualidad y la calidad del pensamiento crítico. Así que voy a intentar andar por ahí, ¿viste? Yo qué sé. Dios dirá, hermano, Dios dirá. Omar, muchas gracias. Te che. vamos a estar escuchando entonces este domingo a las 23 horas en Mate Amargo. Te mandamos un abrazo gigante. Gracias por los mimos, son ustedes muy amables y sigamos combatiendo. Chau. Por favor, bienvenido a la 530 Omar López. Este domingo desde las 23 horas, prendete a Mate Amargo, que comienza en la radio de las madres. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Hola Yair, buen día, ¿cómo estás? Pato de Palermo. Ay, pensé que la Feli no iba, entonces te iba a sacar unos mates normales, sin coco ni nada de eso. Escúchame Yair, ya que es viernes de cumbia, ¿no podrías pasar el feed de Adelio con Abel Pintos, Paisaje, que está buenísimo? Bueno, les mando un beso y excelente fin de para ustedes. Chau, chau. Hola, buen día Yair, Cacho de Caseros, desde María Grande, Entre Ríos. Quería hacer un comentario con el Garrahan, qué vergonzoso, porque la verdad después no quieren que le digan que son un gobierno fascista con lo que hace con el Garrahan. Comentario, el gasto en represión de la Pato son más de 3.000 millones de pesos que irían, pero fácilmente al hospital. En gastos reservados, 12.000 millones, cosa que nadie sabe a dónde van. No, el abandono de los chicos del Garrahan, abandono de los abuelos, es un gobierno, después, ¿cómo no hace fascista con esas medidas que hacen, no? 100 millones de dólares le dan a Galperín por año, que con eso le pagarían los remedios a los jubilados.
realmente vergonzoso. Este es el plan de los empresarios, que se acuerdan cuando lo encerraron a mirar en un hotel. Bueno, es el plan de ellos. Un abrazo peronista, compañero. Gracias a todos por mandar su mensaje, querido Cacho, y gracias a la sugerencia del tema paisaje. Creo que ahí tomó nota nuestro querido DJ Charlie Escalante. 11 3200 0530, llegan un montón de mensajes, los vamos a estar leyendo y por supuesto que van a llegar muchos más mensajes después de que suene esta cortina. Con paso de plomo. Llega a la 530 el señor Martín Piqué, bienvenido. Gracias, Jair, ¿cómo andás? Bueno, cerrando la semana, una semana en la cual vimos otra vez el ejercicio profesional y sistemático de la crueldad por parte del gobierno. Recién fuera de micrófono charlábamos con Jair sobre los médicos, las médicas, los trabajadores de la salud del Hospital Garrahan, el centro pediátrico de alta complejidad más importante de América Latina. Un abrazo enorme para todos ellos. También quería mandarle un abrazo muy grande a todas las familias que tengan algún chico o chica con alguna neurodivergencia, los chicos que tienen trastorno de espectro autista, por toda la crueldad también que se cierne sobre esas familias por parte del gobierno, incluso con provocaciones del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, refiriéndose a una posibilidad que tienen las familias que tienen un chico o chica con autismo de tener el libre pase en las autopistas, y también la ya a esta altura clásica de todos los miércoles, represión a los jubilados. Bueno, ese profesionalismo en el ejercicio de la crueldad tiene símbolos. Y bueno, después de arrancar de esta manera, quería detenerme en un personaje de la semana que es quizás un gurú de la crueldad tecnológica. Se me ocurrió definirlo de esta manera. Hay otras formas también de definirlo. Por ejemplo, el diario español La Vanguardia lo describe a esta persona como un agente del desorden internacional. Mirá. Nos estamos refiriendo a un empresario, uno de los hombres que tiene más dinero en el mundo. Bueno, Varoufakis, el economista y ex ministro de Economía de Grecia, lo definiría como un tecnofeudal, un tecnoseñor feudal del tecnofeudalismo. Nos estamos refiriendo a Donald Trump es el presidente de Estados Unidos, nos estamos refiriendo a Elon Musk. Y vos sabés que vengo leyendo sobre Elon Musk, me viste entrar con un libro. No con un libro, es un libro de 600 páginas más o menos sobre Elon Musk. Exactamente, yo quería decirles, bueno, obviamente que los libros están caros y quizás a veces los que nos dedicamos a esto tenemos la posibilidad de recibir incluso un libro muy caro por la cantidad de páginas de manera gratuita. No me quemé. Excepcionalmente, sí. Pero digo, hay que leer al enemigo. Hay que leerlo, hay que conocerlo, hay que tratar de entender sus lógicas, conocer su historia y saber cómo piensa y cómo construyó ese emporio. Es el caso de Elon Musk. Propongo que nos detengamos. Quizás hay personajes que nos generan rechazo, pero tenemos que estudiarlos. Tenemos que estudiarlos. Vos sabés que la famosa frase de Sun Tzu, ese chino que... El arte de la guerra. En el arte de la guerra decía, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Mal popularizada como conoce a tu enemigo como a ti mismo. Exacto, exactamente. Bueno, Elon Musk nació en Sudáfrica y yo de alguna manera lo traigo a esta semana porque lo leímos todos, seguramente ustedes lo comentaron al aire en la radio, que se peleó con Donald Trump. Ahí, cuando lo mencioné a Trump, tenía que ver con que durante todo este primer tramo del segundo mandato de Trump en Estados Unidos, Elon Musk había sido nombrado Senior Advisor, o sea, asesor senior, y después Special Government Employee, una especie de... no era un monotributista como Santiago Caputo, pero estaba trabajando en el gobierno de Trump con una figura legal medio rara. Estaba a cargo de lo que en Argentina, en el gobierno de Milei, hace Federico Sturzenegger en el Ministerio de la Desregulación, pero en el caso de Elon Musk en el gobierno de Trump es el Department of Efficiency State, o sea, Government Efficiency, ahí está, de ahí viene la sigla DOGE en inglés, Departamento de Eficiencia Gubernamental, y bueno, renunció esta semana el amigo Elon Musk, a quien muchos describen como
el adalid del conservadurismo tecnocrático. Ustedes saben que es un empresario que está asociado a las nuevas tecnologías porque Tesla, la fábrica de autos eléctricos, es de él. Starlink, una empresa de telecomunicaciones que acá compite seguramente con Cablevisión, Multicanal, etcétera, todavía tiene precios bastante caros para el mercado argentino. También es de Elon Musk. SpaceX, que propone su gran objetivo de generar una colonia humana en Marte. También es una empresa de Elon Musk que construye cohetes espaciales. Neuralink, que hace trabajos de investigación sobre, neurología y el cerebro humano. Obviamente, Twitter, ahora X, es de Elon Musk. The Boring Company es otra empresa de Elon Musk. Y hace poco, después de haber puesto mucho dinero para OpenAI, que es una empresa de inteligencia artificial, se peleó con los que estaban desarrollándola y creó su nueva o su propia, mejor dicho, empresa de inteligencia artificial, que es XAI, X Inteligencia Artificial. Bueno, se ha dicho mucho sobre Elon Musk. Yo tengo también mucho para comentarles. Les quiero nuevamente exhortar a que lo investiguemos, lo trabajemos, tratemos de entender cómo se convierte en lo que es. Dije como al pasar que nació en Sudáfrica y vive en Estados Unidos. Yo creo que es un representante de estas élites tecnológicas sin ningún compromiso por su comunidad, incluso por su patria, diríamos nosotros, y es un símbolo de la época, porque quizás si me decís Henry Ford, en otra época del capitalismo, el tipo quería fabricar autos para que lo pudieran comprar sus trabajadores, y de alguna manera tenía una mirada nacionalista, desde el nacionalismo económico, del desarrollo de los Estados Unidos. Estos tecnoseñores feudales tienen una desaprensión, una desafección, como se está diciendo ahora, con su propio pueblo, y en el caso de Elon Musk directamente se fue a ir a otra parte del mundo y se considera un ciudadano del mundo. Algunas pastillitas sobre la historia de Elon Musk. En su adolescencia sufrió bullying. A ver si te suena de algún lado. Sí, esto. no es suficiente bullying. Me está llegando una cierta reivindicación del bullying. No nos metamos ahí. No vamos a justificar. Yo estoy en contra de la psicologización de la política, pero esto que les voy a contar ahora quizás tiene que ver con, cosas que pueden haber hecho que un presidente de un país remoto del hemisferio sur se sienta identificado con Elon Musk, más allá de que quiere conseguir emprendimientos tecnológicos para Argentina. Había dicho su asesor Damián Reidel de generar de alguna manera todo un abastecimiento eléctrico para la Patagonia, para hacer nodos de inteligencia artificial en el sur argentino, como hay en Irlanda, etcétera. Pero la cuestión es que este hombre sufrió bullying en la adolescencia, y su biógrafo, tengo acá el libro, vos lo viste, de Walter Isaacson, un periodista norteamericano bastante equilibrado. No es una biografía a favor, tampoco es una biografía totalmente en contra, porque él habla, viste que las biografías en general, que vos ya sabés que el que la hizo tenía, digamos, la decisión de destruir a un personaje, que también es legítimo hacer una biografía de ese tipo, en general no accede al biografiado, claro, ¿no? Lo reconstruye a partir de hablando con todo el mundo, menos testimonios con él. Exactamente. En este caso sí aparece charlas del biógrafo con el propio Elon Musk, y ahí cuenta después, en otra parte del libro, el autor, que en la adolescencia sufrió bullying, y después dice quizás una venganza muchísimos años después para este hombre que tuvo una adolescencia compleja, que además era maníaco, que tenía un montón de tics, etcétera, fue comprar en su momento Twitter, ahora X, porque, dice el biógrafo, el patio de un colegio secundario, que en general es un lugar donde hay bromas pesadas, muchas veces entre chicos y chicas que cursan esa edad tan inolvidable, pero también con sus bemoles, ¿no? Las famosas bromas. Hay toda una sensibilidad en las escuelas argentinas con el bullying hacia los chicos, la seria adolescencia, quizás incluso en edades menores. Es todo un tema. Entonces él dice, el biógrafo dice: Twitter es como el patio de un colegio secundario del mundo, de la tecnología digital. Es la mente colmena de la humanidad, el conjunto de datos más relevantes del mundo sobre conversaciones, noticias, intereses, tendencias, discusiones y jerga
humanos procedentes de la vida real. También es la cloaca digital del mundo. Sí, permitime meter ahí un matiz que Sí, para mí no es lo mismo el bullying que uno puede ver en los colegios estadounidenses que el bullying que se vive acá, ¿no? Donde, somos un bullying latinoamericano, muy del buena chicaneo. oportuna. Acá no entra nadie con un fusil automático a matar gente. Y acá, esperemos que no ocurra nunca. Digo, por lo menos cuando yo cursé la secundaria hace varios años, capaz que te comías una chicana, un descanso, te tomaban para el boludeo, pero nadie te venía a pegar una piña a la cara, ¿me entendés? Así Como es. sucede en Estados Unidos, y creo que es la referencia. En sociedades violentas donde además están armados y bueno, desde casi la cultura norteamericana de su origen, el derecho a la libre portación de armas y se venden en los supermercados los fusiles de asalto, es una locura y después te encontrás con las tragedias permanentes y además hay un incentivo por un montón de espacios que llaman a armarte, bueno, el derecho a estar armado. Y la National Rifle Association. Exactamente. Bueno, pero más allá de eso, digamos, no era una analogía en la misma escala, sino una suerte de ironía sobre por qué lo llevó a Elon Musk a buscar adquirir lo que era en su momento Twitter, que ahora es X, que, bueno, la mente colmena del mundo, lo define el biógrafo en este libro, pero obviamente hay muchas acusaciones sobre Elon Musk de haber utilizado esta plataforma, todos estos datos que circulan en el mundo para favorecer determinada circulación de ideas, para, bueno, promover las noticias falsas, las fake news, etcétera. Es interesante también, y con esto voy cerrando, Jair, en otra parte del libro aparece un amigo de Elon Musk que se llama Antonio Gracias, así se llama, es latino, Antonio Gracias. Dice el biógrafo, es el latino más cercano a Elon Musk. Parece que no hay muchos, quizás es porque es racista. ¿Sí? Recordemos los antecedentes del saludo romano o saludo nazi que hizo el día de la juramentación del propio Donald Trump, después el saludo al partido de extrema derecha de Alemania diciendo ustedes son los que rescatan la cultura alemana, Acción por Alemania creo que se llama. Alternative for Deutschland, alternativa por Alemania. Alternativa, las siglas son AfD, exactamente. Bueno, este latino, Antonio Gracias, dice en una parte del libro, dice, una vez Gracias lo obligó a meter su teléfono en la caja fuerte de un hotel por las noches, y era aquel a quien Elon Musk tenía que marcar un código para que pudiera sacar el teléfono de esa caja fuerte y así evitar que se pusiera a tuitear en la madrugada. Musk se despertó una vez a las 3 de la mañana, llamó a la seguridad del hotel en el que se encontraba para que le abrieran la caja fuerte, sin consultar a Gracias, este latino que era su amigo. Después del lanzamiento dio muestras de cierta autoconciencia. Me he disparado en el pie tantas veces que debería comprarme unas botas de Kevlar. Kevlar es un material que se utiliza para la guerra. Para los chalecos también. Los chalecos antibala, etcétera. Pero me parecía esta compulsión hasta el punto que un amigo, también con bastante dinero, cercano a Elon Musk, hasta el punto la compulsión por utilizar el celular en horas de la madrugada para mandar tweets y después decir, uy, me arrepentí de lo que estoy mandando de manera frenética, se parece a algo que hace acá otro hombre, en este caso no es un mega millonario tecnológico, sino un presidente, pero que lo tenía endiosado. Bueno, voy a cerrar con lo siguiente. Interesante leerlo, no hay ningún matiz de reivindicación, por si acaso te aclaro, Jair, a la figura de Elon Musk. Sí me parece que tenemos que despojarnos de prejuicios y tratar de entender cómo llegaron a ser lo que son y lo que están intentando hacer con el desarrollo de la tecnología, la utilización de los datos en el mundo digital y la inteligencia artificial, que es hasta te diría inquietante. Y para cerrar, solo decir que no me parece casual que en este momento de la Argentina se esté discutiendo el rol de las élites en nuestro país. En la élite global, Elon Musk es una figura ineludible. En la élite argentina, las élites empresariales de Argentina, obviamente tienen otra escala en cuanto a su dinero, pero hay una gran discusión. No por casualidad salieron 2 libros recientemente, uno de Alejandro Berkovich, El país que quieren los dueños, el periodista económico que también tiene formación de economista, y otro de Roberto Feletti,
de Macri a Milei, el país inviable de las élites argentinas. Hay una discusión muy fuerte sobre la desaprensión que tienen las élites con su propio territorio. No les importa, como quizás sin reivindicar el capitalismo, pero en el capitalismo industrial el capitalista quería que el mercado interno funcionara y eso requería de cierto mínimo consumo. Entonces, esta discusión sobre las élites tiene su símbolo más importante para mí, es una hipótesis personal, en este hombre que recibió el regalo de la motosierra de parte de Javier Milei y ahora se fue del gobierno de Trump. Y cerramos con esta pregunta. ¿Es sostenible el capitalismo? Obviamente yo arriesgo que no. En esta impronta tecnológica sin ningún grado de compromiso con las comunidades, con los países, incluso en los que esas empresas se desarrollan, seguramente que no. A leerlo a Elon Musk, a tratar de entender cómo llegó a ser quien es y también a nuevamente comprobar que lo que funciona para una superpotencia como Estados Unidos, porque Trump pone aranceles y proteccionismo, no lo quieren que sea utilizado en países como Argentina que necesitan proteger su industria. Así que eso es lo que tenía para decir y es muy bueno el libro, así que lo recomiendo por la editorial Debate, se llama Elon Musk y el autor es Walter Isaacson. Muchas gracias, Martín Piqué. Elon Musk, último comentario, hijo de un millonario, dueño de una mina de diamantes, igual que Malcolm Halperin, nieto de un millonario, dueño de una curtiembre. Nadie se hace rico con una compu en un garage. Hoy, a partir de la medianoche, ¿estamos acá? Sí, y nadie se hace rico sin que lo ayude el Estado de alguna manera, aunque después no lo diga. Mejor cierre imposible. 13:06, vamos a una pausa, ya venimos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Saverio el Cruel. El clásico de Roberto Arlt se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel. Todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró. San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Somos Radio. AM530. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre.
10 minutos pasan de las 13 horas, hoy es viernes en la Radio de las Madres y por supuesto tenemos que hablar de lo que sucede a nivel político en nuestro país y se lanza una nueva agrupación del peronismo con una mirada nacional, popular por supuesto, pero también federal, que me parece lo más rico de este nuevo espacio. Se llama Agrupación Primero la Patria y para hablar de sus miradas, sus programas, sus enfoques, sus análisis de la realidad, tenemos en comunicación a Pablo Cosiner, que es diputado nacional, mandato cumplido de el peronismo. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido, Yair Sibel te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por comunicarse. Pablo, contame un poco cómo nace, con qué mirada, con qué espíritu la agrupación Primero la Patria que están lanzando. Bueno, la verdad que un grupo de compañeras y compañeros que nos conocemos hace tiempo, de todo el país, por distintas experiencias, algunos son legisladores nacionales ahora, otros fuimos en algún momento, pero seguimos vinculados siempre al peronismo, cada uno con nuestras actividades, dirigentes de distintos ámbitos. Empezamos a charlar, intercambiar opiniones y veíamos con preocupación frente a esta situación tan complicada que vive la Argentina hoy, con un gobierno nacional que más allá de los colores partidarios, los sectores políticos, plantea una escala de valores muy diferente a la que creemos nosotros que deberían tener hoy un gobierno respecto a la sociedad, y eso nos preocupaba en cuanto a decir, che, habría que dar un punto de partida en un discurso bastante contundente hacia el peronismo de unidad, de diálogo, de recuperar relaciones, de dejar un poco de lado las visiones particulares que por ahí se han tenido en los últimos tiempos de distintos sectores y decir, intentemos con un discurso fuerte un proceso de unidad del peronismo para que después seamos capaces de extender esa convocatoria a otros sectores y ir conformando frente a las próximas elecciones nacionales que se van a tener que dar en toda la provincia, en todo el país, una gran alternativa nacional y popular que confronte con el modelo de Milei. No hay mucha opción, yo creo que la sociedad se divide en dos, aquellos sectores que bancan, están de acuerdo con este modelo de Milei y los que entendemos que hay una discusión ya no de referencias personales o de partidos, sino de valores democráticos, republicanos, de justicia social, de equidad, de federalismo. Es un gobierno que no tiene en su agenda las provincias. Vos fíjate que un presidente que no visita las provincias no tiene agenda de gestión. Total. Entonces, desde que asumió Milei no se ha construido una sola vivienda, un solo hospital, centro de salud, ruta nueva. Todo lo que es política alimentaria de los sectores más vulnerables, de las comunidades de pueblo originarios, como de la provincia de donde yo estoy, en Salta. Entonces, eso tengo la sensación que no se está poniendo en discusión, ¿no? Nos quedamos en las anécdotas del estilo de Milei, pero no se está yendo a la discusión de fondo, y el peronismo tiene que dar una discusión de fondo, pero para eso necesita fortalecer un proceso de unidad. Bueno, un poco lo que queríamos nosotros ser un disparador de eso, de mostrar, che, se puede empezar a dialogar, se puede articular en todo el país, se puede tener diálogo, y bueno, ojalá que sirva como aporte, es eso lo que buscamos. Pablo, hablas de las discusiones de fondo que tiene que dar el peronismo, bienvenido, porque creo que es la solución para pensar hacia futuro. Te voy a preguntar en términos muy estratégicos, necesitamos un peronismo que se dedique al diálogo y el consenso para sumar nuevos sectores alineados con la socialdemocracia, o necesitamos un peronismo que recupere algunas de sus banderas históricas y fortalezca un núcleo de representación que siempre ha tenido en la sociedad y que se vincula con procesos de transformaciones profundas en nuestro país? Primero tenés que elegir a quién querés representar, ¿no? Esto no es una carrera para juntar por juntar y solamente decir una sumatoria de sellos o de partidos no, es primero qué sector de la sociedad querés representar y a partir de ahí ser inteligente en la construcción de una alternativa electoral, porque no creo que una cosa excluya a la otra, digo. Vos para ganar en una sociedad polarizada necesitas representar a la mayoría, y a veces esa mayoría no toda piensa el 100% como vos. Entonces creo que también requiere un poco de inteligencia de saber cuáles son los valores mínimos en los que hay
que coincidir es después cuáles son las cosas cuya diferencia se puede postergar hacia el futuro cuando hayas recuperado una posición de poder. No sé si me explico. Sí, se entiende. Porque si no es muy ingenuo decir, si solamente nos vamos a sentar a hablar con los que pensamos totalmente igual, bueno, sí, nos vamos a quedar en una construcción y después, viste, desde afuera, porque nunca vas a tener una posición de poder para poder transformar la realidad o desplazar a los que hoy gobiernan. Entonces, Pablo, dame sí. tu lectura de lo que sucedió en tu provincia, en Salta. Se votó hace muy poquito, ganó el espacio del gobernador Gustavo Sáenz, uno de los principales colaboradores del gobierno de Milei, y por el otro lado, en la capital, le fue también muy bien a La Libertad Avanza. ¿Qué lectura haces, a grandes rasgos, por supuesto, de la situación a nivel provincial del peronismo y de las otras fuerzas? Mira, es una lectura, la política electoral en Salta está totalmente provincializada en las elecciones provinciales, en cuanto a la construcción de alternativas hasta esta irrupción de Milei que plantea una nueva discusión. Si bien en números hay una realidad en el interior de Salta y otra en la capital, en el interior de Salta hubo una contundente, digamos, triunfo de este frente provincial que maneja el gobernador Gustavo Sáenz, pero también hay un condimento en ese frente provincial de peronismo, de un sector de peronismo que no está de acuerdo con Milei, digamos, ¿no? Claro. Entonces, por eso te digo que es una dinámica muy difícil de entender desde una perspectiva de tratar de proyectar el mapa nacional a la provincia, y pasa en varias, al estar desdoblado la elección. Entonces, hay dentro de ese frente provincial un sector importante del peronismo que no está, y que de hecho no jugó tampoco en la intervención del PJ, que quedó jugando en ese frente provincial. Ahora, en la capital, ahí sí hubo un cambio de paradigma, porque por ahí se utilizaron estrategias de nuevos emergentes contra La Libertad Avanza sin dar una discusión política, y los nuevos emergentes sin un discurso político de fondo o comprometidos con una posición ideológica no sirven para discutir frente a posiciones ideológicas concretas como La Libertad Avanza. No es verdad que La Libertad Avanza es la antipolítica. La Libertad Avanza hace de la antipolítica su discurso político. Hay que tener en cuenta, y te lo digo por lo que pasó en Salta Capital, sus candidatos medían 2 o 3 puntos de conocimiento, pero si vos le preguntabas a la gente si quería votar La Libertad Avanza, un número importante te decía que sí. Bueno, ese sello de La Libertad Avanza más una identidad nacional no puede ser combatida con emergentes individuales, tiene que ser con posiciones ideológicas y proyectos políticos. Eso es lo que quizás falló en la capital de la provincia. De fondo hay una lectura tuya que intuyo, confirmámela o refutámela, que tiene que ver con que en este momento conviene nacionalizar la discusión política para contraponer un proyecto al gobierno nacional, más que llevarla a lo local, más que vecinalizarla. Digo que una cosa, se pueden hacer las dos cosas juntas, pero creo que hay un paraguas nacional que hoy es superior, porque las gestiones locales hoy están teniendo repercusiones negativas de la gestión nacional. Entonces, es muy difícil explicar desde una visión provincial por qué hay carencia de vivienda, de obras, de rutas, de centros de salud, de hospitales o de escuelas, si no da una discusión nacional. Yo creo que indefectiblemente se prioriza la discusión nacional, y creo que la gente al momento de estar votando hoy en las distintas provincias hace discusiones nacionales, lo estamos viendo. Así como uno es crítico de La Libertad Avanza, lo que debe reconocerle que han tenido la inteligencia y la capacidad de poder, aún en las elecciones provinciales, nacionalizar una discusión que no es fácil, pero bueno, sabemos de la potencia y de los estilos que esta gente utiliza, y ahí es donde vos tenés que articular con inteligencia la respuesta. Hay que dar esa batalla nacional y sin miedo, ¿no? Yo creo que hoy es momento de confrontar desde lo discursivo, ¿no? Confrontar proyectos, confrontar ideas, confrontar valores, digamos, ¿no? Que esas cosas, vos ves lo que pasa en el Hospital Garrahan. Hoy es el Día Nacional de la Donación de Órganos. Sí. Bueno, eso tendría que ser discutido hoy en la Argentina. Hoy, una de las instituciones más representativas de la salud pública argentina para el trasplante de órganos para los ciudadanos del interior de la Argentina que son atendidos permanentemente en Buenos Aires es el Hospital Garrahan. El Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos están destruyendo el Hospital Garrahan. Esa es la discusión a la que hay que llevar y salir de esta cosa, si Milei está loco o no está loco, si trata bien, si trata mal, que está mal, pero que en definitiva nos distraen
lo de fondo, ¿no? Pablo, muchas gracias por esta comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Hablábamos con Pablo Cosiner de la agrupación Primero la Patria, exdiputado de Unión por la Patria. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Suena Gil Trabajador del Señor. Me pongo de pie, Ricardo Iorio, en voz de Ana Patané. Mirá esta versión, viejo, me dice acá DJ Charlie Escalante, que tiene todo un disco de reversiones de Iorio. Me imagino B8, Hermética, Alma Fuerte. Después discutimos las declaraciones de Iorio, pero qué artista popular, genio y figura del metal argentino, Ricardo Iorio, reversionado por Ana Patané. Y nosotros tenemos que seguir hablando de lo que sucede en la realidad de nuestro país, y por supuesto que uno de los temas del día es la situación que se vive en el Hospital Garrahan. Trabajadores profesionales de la salud del hospital de referencia en Latinoamérica, sí, no en Buenos Aires, no en la ciudad de Buenos Aires, no en la provincia, no en Argentina, en Latinoamérica, que trabajan 60 horas semanales por un poquito más de 700.000 pesos. Para hablar del tema estamos en comunicación con nuestro colega y amigo Martín Suárez. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué haces, Jair, querido? Bien, frío aquí en la ciudad de Buenos Aires. Antes de meternos en el tema, déjame decir dos cositas cortas. Primero, muy contento por el desembarco de Omar López a la 530 Somos Radio, que es un histórico luchador por la comunicación popular. Hemos trabajado hace como 20 años con él ahí en el querido Mate Amargo de la calle Gascón, al 100, así que muy contento. Y por otro lado, no se pierdan a ustedes, audiencia, le hablo, la nota de investigación que hizo Jair sobre el hallazgo de un nuevo centro clandestino de detención ahí en el barrio de Almagro, que es impresionante. Un documento, mucha data, bien concreta la información del periodismo que nos gusta, amigo. Gracias, que nos gusta, Martín, a todos, fenómeno. los que hacemos periodismo, así que no se la pierdan. Ahora sí, estamos, mirá, aquí en el anexo de la Cámara de Diputados en Avenida Rivadavia, al 1800, porque en poco más de hora y media aproximadamente, en el marco de lo que es el conflicto, Jair, del Hospital Garrahan, respecto a lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei, ¿no?, que es un vaciamiento y casi al cierre de este nosocomio, desde las 15 van a realizar una audiencia pública para contar la situación delante de los diputados y también de las personas que quieran participar de esta jornada. Este miércoles, diputados de la oposición, también de esa oposición dialoguista que se hace llamar, presentaron un pedido de informes, ¿no?, al gobierno de Javier Milei sobre la situación de este centro de salud, y otro grupo de diputados, en este caso de Unión por la Patria, encabezados por Pablo Shetlin, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, se reunieron con los trabajadores para conocer de fondo lo que está pasando y entablar esta audiencia pública para el día de hoy. En la previa de este encuentro, Jair, hablamos con el delegado por ATE, Alejandro Lipkovich, que dio algunos detalles de este encuentro y también contó algunas particularidades de la situación que están atravesando. Cuyo propósito es profundizar la difusión y clarificar la importancia que tiene el Hospital Garrahan para el Sistema Nacional de Salud Pública. Van a exponer trabajadores y trabajadoras de distintos sectores, de diversas profesiones,
la calidad, complejidad y diversidad de tareas que se hacen en nuestro hospital, mostrando cómo están afectadas por el congelamiento de salarios, por el congelamiento de presupuesto y en definitiva por una política de vaciamiento de este gobierno. Por nuestra parte, como trabajadores del hospital y como partícipes de la Junta Interna de ATE, también seremos parte de esta audiencia para valernos de ella como una tribuna más de denuncia de lo que nos está ocurriendo y de reforzamiento del plan de lucha que estamos llevando a cabo hasta conseguir el punto básico de una primera mejora en el hospital, que es la recomposición salarial para todo su personal. Eso es lo más urgente, ¿no? La recomposición salarial de todos los trabajadores que están en un estado lamentable, y es por eso que también se prendieron las alarmas en estos bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados, Jair, que en el pedido de informe que presentaron, estamos hablando de Democracia para Siempre y Encuentro Federal, le piden al gobierno de Javier Milei que explique todo lo que está pasando respecto a cuál es el presupuesto asignado al Hospital Garrahan para este 2025 y si se han efectuado transferencias presupuestarias en lo que va del año. Y también le piden el detalle en particular de los créditos presupuestarios iniciales y ejecutados en este 2025, entre otras consultas. Reitero entonces, a partir de las 15, aquí en el anexo de la Cámara de Diputados, audiencia pública por la situación del Hospital Garrahan. Para todas aquellas personas que quieran participar, acérquense y van a informarse de la voz directa de los trabajadores de este nosocomio. Impecable como siempre. Martín, te consulto, no sé si has tenido la posibilidad de cruzarte a algún diputado de esta oposición dialoguista o de este oficialismo blue y charlar con alguno de ellos sobre la situación del Garrahan, o si se comenta algo sobre la posición que podrían tener. Mira, no me he cruzado, he tenido la oportunidad de cruzarme para hablar sobre ese tema en particular, pero este pedido de informe que a uno le quita por ahí mérito porque viene de parte de la oposición dialoguista, es, digamos, un golpe duro, ¿no?, para el oficialismo, para el gobierno nacional, que niega que haya ajuste en este hospital y en la salud pública en general, porque bueno, lo que hacen es ponerlos en evidencia, ¿no?, interpelarlos de alguna manera con este pedido de informes, que hay que ver si se aprueba en la Cámara de Diputados. Cuando vos presentás un pedido de informes, lo tenés que aprobar, y después de ahí tiene 30 días hábiles para responder el gobierno nacional. Primero, hay que ver si se aprueba en definitiva aquí en la Cámara de Diputados, y hay que ver si lo responde el gobierno nacional, cosa que creemos no va a ser, ¿no? Gracias como siempre, Martín, impecable, buen fin de semana para vos. Igualmente, amigo, hasta luego. Hablábamos con Martín Suárez desde el anexo de Diputados por la presentación de un pedido de informes. Tenemos todavía 2 minutitos, nos metemos con algunos mensajes antes de ir a la tanda. Lorna nos dice: hace 1000 años atrás escuchaba Mate Amargo. Qué buena noticia que vuelvan a la 530. Giorgio de Ituzaingó, el Tano, nos dice: un abrazo Peroncho desde las tierras del oeste. Rita Arnejo dice que probablemente habría que ofrecerle un sueldo mayor a los trabajadores del Hospital Garrahan. No tengo ninguna duda. Darío Enrique dice: hola Jair, leí la nota del Grito del Sur sobre el centro clandestino de detención descubriendo recientemente. Excelente, felicitaciones y abrazos, compañero. Lo vamos a estar contando después de la tanda esto, así que quédense ahí. Ana de Lomas dice: bienvenido Mate Amargo. Omar López: compañero, qué alegría será el reencuentro con un viejo programa que seguí por mucho tiempo y después lo perdí en el dial. Un revolucionario en una radio revolucionaria. Eve estaría contenta, lo escucharé el domingo. Acá también nos manda Diego de Corrientes, dice: aguante San Martín, que se fue a Europalandia a estudiar sus tácticas, estrategias, entre otras cosas, y después los abrochó acá, en referencia a la idea de Martín Piqué de conocer al enemigo. Augusto de Caballito dice: hola Jair querido, muy mal diciendo al entrevistado anterior que Feli es capaz de ponerle cualquier cosa al mate. Perdón, viejo, es mi posición pública, yo este debate lo sostengo a sabiendas de que tendré mucho hate en mi contra, pero uno tiene que estar fuertemente sustentado en sus posiciones ideológicas. Dice: recordá que el fin del programa es con cumbia. Por supuesto que sí, Augusto querido, un abrazo grande. Acá no nos deja el nombre, pero dicen: grande Ricardo, parece que le gustó la versión de El Patriarca del metal argentino. Jair, el Posada y el Sommer están igual que el Garrahan. Hermoso Charlie Maestro, te dicen: sí, Sergio, es verdad, el Posadas, el Somers, el Hospital Bonaparte, el Rofo, no me quiero olvidar de ninguno, el Casa Cuna, digo,
toda la salud está en un momento muy difícil y a veces es contradictorio, ¿no? Porque la gente se levanta cuando pasa esto en el Garrahan o se visibiliza más y quizá con otros hospitales cuesta ponerlo en agenda. Nosotros por suerte venimos tratando de seguir lo que sucede a nivel nacional. Hoy a los del YouTube los tengo un poco tirados porque no voy a llegar, pero les mando un beso grande porque sé que están ahí todos. La banda que nunca abandona, les mando un abrazo gigante. Nosotros nos vamos a la tanda. Cuando volvamos te cuento de un nuevo centro clandestino descubierto en la ciudad de Buenos Aires. Somos Radio AM530. Se viene la desinteligencia artificial. Hola, aquí Adrián Stoppelman para contarles que el viernes 30 voy a estar en Cava. ¿En dónde? En la Flor de Barracas de la calle Suárez 2095. Las entradas las conseguís por Passline o llamando al 11 35 90 57 45. 90 minutos de humor no aptos para negacionistas, terraplanistas ni gente que habla con perros muertos. Viernes 30, la Flor de Barracas y el show se llama Inteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Offline. Estamos ordenando la ciudad. Estamos renovando las escuelas. Estamos mejorando el tránsito. Estamos recuperando nuestros espacios. Estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. Falacias libertarias. Cómo evitar caer en la estafa de moda. El libro de Guido Agostinelli que anticipó las políticas libertarias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Un mate abriendo la noche de los domingos, con la siembra de los que no están. Palabras que alzan la memoria y ponen luz sobre los ojos del porvenir. Mate amargo, con Omar López. Los domingos a las 23 por AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Yair, que tengas buen programa este viernes. Mira, te quería contar que con Omar López y con el programa Mate Amargo fui a Cuba en el 2006 en una visita que organizó el programa y bueno, que estuvo muy buena. También participó Alfredo Grande, que es un psiquiatra y psicoanalista muy conocido, que estaba en el programa también con Omar López. Y bueno, fue muy interesante esa visita y que la organizó el programa Mate Amargo. Bueno, me alegra que volviera otra vez Omar López y a la Radio de las Madres. Alfredo de Padua. Hola Yair, soy Dionisia de Catán. Quiero recordarte que Cristina va a estar en Paso de los Libres el día 7, sábado. Aguante la jefa. Yo voy para Corrientes, Paso de los Libres, mi pueblito donde nací. Soy de Catán. Un saludo a Paso de los Libres, lo prometido es deuda, un pacto de sangre de Charlie Escalante, suena Paisaje en la versión de Abel Pintos, Karina y la Delio Valdés. Mirá si se habrán juntado potencia. Un abrazo a todos los pibes de la Delio Valdés, que además de ser cooperativistas, algunos de ellos son hinchas de Atlanta. Todas las bendiciones del mundo juntas van a tener estos pibes. Bueno, un beso grande a los pibes de la Delio Valdés. Y vamos a hablar de lo que sucede en materia de derechos humanos. Ustedes saben que venimos de una semana muy jodida. No encuentro otro sinónimo. No voy a hacer el esfuerzo de encontrarlo porque creo que lo define bien. Tiene que ver con la intervención de la Universidad de las Madres. Tiene que ver con el intento de desjerarquizar la intento, bueno, consumado de desjerarquizar la Secretaría de Derechos Humanos a subsecretaría. Tiene que ver con el avance sobre el predio de la ESMA, con el cierre y vaciamientos de programas de Memoria, Verdad y Justicia. Te agrego uno más. Esta misma semana recibimos la orden de desalojo para que el Grito del Sur deje de funcionar en el centro de la memoria Virrey Ceballos. Es todo un combo de políticas de ataque contra lo que durante años hemos sabido construir como pueblo en materia de Memoria, Verdad y Justicia, y que es nuestro orgullo ante el mundo. Para hablar de esta situación tenemos en conexión a Paula Eugenia Donadío, quien es trabajadora de la Secretaría de Derechos Humanos en la Dirección de Sitios y Espacios de Memoria, justamente, e integrante de la Junta Interna de ATE en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hola Paula, ¿cómo estás? Yair Sibel te saluda. Hola Yair, buenas tardes. ¿Cómo estás? Contame un poco, la primera radiografía de esta situación. A veces nos cuesta reseñar todo lo que viene pasando, nos cuesta seguir el hilo a la cantidad de avances, de andanadas, de ataques contra conquistas en materia de derechos y sobre todo de derechos humanos. Contame la radiografía de lo que viene pasando. Bueno, desde 2024, desde marzo de 2024, acá en la Secretaría de Derechos Humanos se fueron dando despidos ininterrumpidos todos los meses. Unos en su momento los pudimos dar vuelta, fueron reincorporados los compañeros y compañeras. Ya a fin de año, en diciembre, tuvimos el grupo más grande de despidos, que incluyó más de 200 trabajadores y trabajadoras. Y al día de hoy, hasta marzo de 2025,
tenemos contabilizados más de 400 despidos de todas las áreas de la Secretaría, lo cual en la práctica y en la diaria para nosotros implica, sumado a pases o jubilaciones o incluso renuncias de compañeros que prefirieron no seguir o buscar otros rumbos, significa que más de la mitad de la planta de la Secretaría de Derechos Humanos ya no está en la Secretaría de Derechos Humanos. Y lo que está sucediendo en este momento, que fue lo anunciado la semana pasada en 34 segundos por el vocero presidencial Adorni y después por un comunicado del Ministerio de Justicia, es la rebaja, la degradación del organismo que era una Secretaría de Derechos Humanos a subsecretaría. Nos parece esto muy coincidente con, digamos, la no política que está llevando adelante el gobierno de Milei, que, bueno, la detectamos nosotros como trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos, de una política que no está en línea con los derechos humanos, ni con la protección, ni con la promoción de ellos, pero que además va en detrimento de, y te decía, no lo vemos solo nosotros, sino que lo vemos todos los días, lo vemos todos los miércoles, cuando reprimen a los jubilados, los vemos cuando se recortan las prestaciones en discapacidad, la vemos con el Garraham, y así podemos nombrar infinitas situaciones que afectan a los derechos humanos. Nosotros tenemos temáticas muy específicas, que son la violencia institucional, que es la atención y el acompañamiento a víctimas de violencia institucional, también a víctimas de delitos de lesa humanidad, pero también con una proyección que podría tener una proyección hacia adelante si el gobierno quisiera, hacia adelante digo con nuevos proyectos, con nuevas líneas de trabajo. Bueno, eso no está sucediendo, no estamos pudiendo ni hacer lo que veníamos haciendo, que fue ratificado por el gobierno, pero tampoco podemos abrir nuevas líneas de trabajo que uno entendería que es lo que quiere el gobierno. Pero bueno, en esa situación, digamos, esa es la radiografía al día de hoy de la situación de la Secretaría. Paula, me detengo un poco en un lugar icónico para los derechos humanos, incluso señalado por la UNESCO por su importancia para la no repetición del genocidio que vivimos en Argentina, que es la Exesma. Quiero aclarar que obviamente no es el único sitio y espacio de memoria, hay un montón, sí es uno muy, muy significativo, sobre todo para quienes vivimos en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. En Córdoba en Corrientes tienen el Regimiento 2, en Córdoba tienen también espacio de memoria, el Faro en Mar del Plata, digo, en todo nuestro país hay, pero la Exesma tiene un peso muy especial. Quiero preguntarte por la situación del predio y qué creen que podría llegar a pasar allí. Bueno, específicamente sobre la Exesma, pero como vos bien decís, de la Secretaría de Derechos Humanos dependen entre 7 y 8 espacios de memoria, algunos que son proyectos. Por ejemplo, había uno que está muy relacionado, si lo vemos hoy, con la serie con la serie El Eternauta, que tiene que ver con el Vesubio, que es donde estuvo secuestrado Héctor Oesterheld. Bueno, ese era un proyecto, las trabajadoras que estaban a cargo del proyecto fueron despedidas, y en lo que respecta específicamente sí al espacio de memoria y derechos humanos Exesma, lo que vimos también y que sucedió la semana pasada fue el traspaso de 2 organismos que dependían directamente de la Secretaría de Derechos Humanos, que son el Archivo Nacional de la Memoria, que se encuentra en la Exesma, y del sitio de memoria ESMA, como vos bien decías, es el casino oficial, ese es donde estuvieron secuestradas las personas detenidas desaparecidas. Bueno, ambos organismos también fueron degradados, fueron sacados de la órbita directa de la Secretaría de Derechos Humanos y fueron traspasadas a un centro internacional para la promoción de los derechos humanos, que depende de la Secretaría, pero bueno, tiene otra línea administrativamente hablando, tiene una autarquía distinta. Así que lo que en este momento se nos presenta más que nada con respecto a estos dos lugares es la incertidumbre. No sabemos cómo va a quedar la estructura de la Secretaría de Derechos Humanos. Adorni adelantó un 30% de reducción de personal. Tampoco sabemos cómo van a quedar las estructuras del archivo ni del sitio de memoria ESMA, teniendo en cuenta lo que te decía antes, que todos los equipos de trabajo fueron reducidos prácticamente a la mitad con los despidos. Así que estamos mirando muy atentamente también esta situación.
Paula, contame, para quien se suma recién, estamos hablando con Paula Donadío, que es parte de la Junta Interna de ATE en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es trabajadora de la Secretaría de Derechos Humanos. Quiero que me cuentes lo que está pasando con los sitios y espacios de memoria. Desde la censura al show de Milo J se han dado una serie preocupante de cancelaciones y prohibiciones para eventos culturales que tenían su espacio, su desarrollo en sitios y espacios de la memoria. Reseño algunos: la Murga, que funcionaba en Olimpo, histórica Murga del barrio de Floresta, tiene prohibido su laburo ahí. Un taller de pueblos originarios también en Olimpo. En Virrey Ceballos echaron a la escuela para adultos que funcionaba ahí por medio de un convenio con el gobierno de la ciudad. Nos echaron a nosotros, que teníamos el Grito del Sur, nuestra redacción, pero también prohibieron la realización de una obra que era una visita de teatro en plan dramatúrgico, ¿no? Era una obra teatral que hacía la visita. ¿Qué está pasando con la censura y con el rol? Digo, acá quiero dejarlo bien claro. Hay una funcionaria que se llama Emilce Nazaret Gallo, que es la actual responsable, y esto lo digo, me hago cargo yo, no para que lo digas vos, Paula, que es la responsable también de esta censura, una mujer que responde, por supuesto, a Alberto Baños. ¿Qué está pasando, Paula, en los espacios de memoria? Bueno, es un poco lo que vos relatás, con una situación de aprobaciones previas de ciertas actividades, por ahí algunas que nosotros estábamos más acostumbrados a hacer o que por lo menos las podíamos hacer sin ningún tipo de problema. En estos últimos tiempos sí se revisó la formalidad, digamos, de cómo presentar las actividades. El problema igual principal que nosotros detectamos y que tiene que ver con la apertura de los espacios, tiene que ver con el personal, también tiene que ver con la situación presupuestaria de los espacios de memoria, que esto igual quiero dejarlo claro, siempre fue una situación, pero este gobierno ha venido a agravar. Como ejemplo podemos poner en la presentación del proyecto de presupuesto 2025, que finalmente no se trató ni siquiera en la Cámara, en el Congreso, la proyección, el proyecto de presupuesto para la preservación de los espacios de memoria era 0. El presupuesto tenía la línea que decía preservación de espacios de memoria como programa de la Secretaría de Derechos Humanos, que lo tenemos hace años, y al lado decía 0. Así que evidentemente hay una línea de no trabajo con los espacios de memoria, de intentar socavar alguna de las líneas de trabajo que nosotros tenemos. Todo esto está también relacionado con la aplicación de la ley 26691, que es la ley de preservación y difusión y señalización de los sitios de memoria del terrorismo de Estado. Bueno, en esa ley hay varias acepciones y varias líneas de trabajo de lo que se puede hacer en los espacios. No es restrictiva en ningún momento. Bueno, igual, como te decía, principalmente lo que estamos viendo y la problemática que más se está dando tiene que ver con el tema del personal y con el tema presupuestario para lo que es la preservación y la conservación de los espacios. Totalmente, sumo algo: el personal que está teniendo contratos renovados a 3 meses sin ningún tipo de garantía de estabilidad laboral, una tomada de pelo, por supuesto, por parte del gobierno, que está cada vez más agresivo en su presión, y obviamente los trabajadores están muy asustados, porque hay que decirlo, el despido es muy disciplinador, entonces las situaciones que se viven en estos espacios son muy jodidas. Te sumo una reflexión personal: lo que quiere este gobierno es convertir primero esos espacios en museos, o sea, que no haya vida política alrededor, que es el espíritu de la ley 26691, que la comunidad pueda habitarlos, ocuparlos, que las mesas políticas de los sitios sean las que también colaboren en la direccionalidad política de esos espacios, para después cerrarlos. No hay duda que quiere eso: trabajadores con contrato de 3 meses, para que el día de mañana, cuando ganen un poco más de fuerza, puedan llevarse puestos a estos espacios. Paula, contame un poco cómo viene el plan de lucha que están pensando para cerrar de aquí en adelante. Bueno, tenemos una actividad hoy justamente en el espacio Memoria y Derechos Humanos ex-ESMA a partir de las 5. Nosotros hemos convocado organismos de derechos humanos y a otras organizaciones y a cualquiera que se quiera acercar. La consigna de la actividad creemos que abarca obviamente muchísimo más de lo que es secretarías, que esperamos que se acerque gente y que venga a acompañar. Es los derechos humanos no se degradan por decreto. A partir de las 5 acá en Libertador 8151 los vamos a estar esperando.
Nosotros estamos, como vos decís, con las complejidades del caso, ¿no? De estar bajo este gobierno, realizando asambleas, realizando reuniones. A veces es complejo, pero bueno, sigue habiendo una participación por parte de trabajadores despedidos también, y obviamente nosotros vamos hablando con todas las organizaciones que tengan una relación con la temática primariamente, pero obviamente cualquier organización que se quiera acercar va a ser bienvenida y podemos seguir planificando a partir de ahí. Paula, esta es la Radio de las Madres, saben que los micrófonos están a su disposición y desde acá un abrazo solidario con el proceso de defensa de las políticas de memoria, verdad y justicia que están llevando adelante. Gracias, Jair, y a la radio, y obviamente los esperamos hoy a la tarde a partir de las 5 acá en la de Sexma. Gracias a vos, hablábamos con Paula Donadío, miembro de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tengo dirección, veo mi blanco, debo obedecer. Mis compañeras van alrededor. El nivel de este programa que tenemos, estrenos en vivo, suena Soy un proyectil, se llama, de Miguel Cantilo, estreno mundial exclusivo en la radio. Gracias, Lauda Silva, musicalizando a todo nivel este programa. Nos quedan 8 minutos, quiero cerrar contándote de una investigación que hicimos en El Grito del Sur. Por primera vez develamos la existencia de un centro clandestino de detención. Vos sabés que durante la dictadura existieron al menos 800 inmuebles que funcionaron como centros clandestinos de detención, de tortura y de exterminio. Algunos, como la ESMA, eran groseros y a cielo abierto, como Campo de Mayo. Algunos eran más pequeños, como Virrey Ceballos. Había, por supuesto, que barcos, galpones, mansiones, casinos de suboficiales, distintos lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, y hay un montón que ni siquiera están señalizados, que no hay un testimonio, que no hay un recuerdo, una voz de un vecino. Nosotros, a partir de una serie de indicios, nos pusimos a investigar lo que sucedía en el barrio de Almagro. Te ubico para los que están en la ciudad de Buenos Aires, esto es muy cerquita de la avenida Corrientes, en Corrientes y Palestina, una calle que antes se llamaba Rawson. Allí está un pasaje que se llama Obrero Roberto Núñez. La historia de Roberto Núñez ya ameritaría una columna en esta radio. Es un trabajador de prensa, un colega, estaría afiliado al CIPREVA hoy en día, que trabajaba en el diario La Prensa cuando el gobierno de Perón decide expropiar este diario, que era un diario de las oligarquías que no se sometía al pago del aguinaldo. Obviamente un diario hecho por sus patrones y a medida de las clases dominantes en Argentina. Él es Obrero Roberto Núñez, el que le da nombre a este pasaje, que no sería tan tristemente célebre si no hubiera funcionado allí un centro clandestino de detención. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, ahí estaba disculpen, la División Seguridad del Batallón de Inteligencia 601, o sea, la inteligencia del ejército se realizaba ahí operaba bajo la dirección de Luis Ángel Firpo, a quien tenemos en pantalla ahora si quieren verlo, la División Seguridad, que según ellos, por supuesto, que se dedicaba a la prístina tarea de brindar seguridad a personas muy importantes, pero que operaban de civil en Falcón Verde y con muchísima data de gente que sabía que ahí pasaba algo raro. Nos fuimos hasta Obrero Núñez, hablamos con el portero más viejo de la cuadra, Enrique, hablamos con el verdulero de la esquina, nos confirmó que hubo un enfrentamiento entre fuerzas durante los 70, hablamos con exalumnos del colegio. De hecho, cuando publicamos este video, me escribe Dani Franco, productor del programa de los jueves a la noche, aquí del programa de Horacio Quiroga, y me dice: yo testifiqué ante Rafecas por esta situación, por la casa de Obrero Núñez. La casa de Obrero Núñez tenía un galpón
que es el galpón donde era centro clandestino de tortura, y tenía una salida por la otra calle, por Palestina. Eran dos inmuebles que se conectaban. En la salida de la calle Palestina sigue funcionando una residencia para militares, ¿no? Durante un tiempo fue un espacio de salud mental para militares, ahora es una residencia para militares. Sobre Obrero Roberto Núñez funciona una empresa que se llama Ingeniería Artec, que entiendo nada tiene que ver con la represión, pero que ocupan ese lugar. No hay una placa, no hay una baldosa, no hay nada que te señale un indicio de que ahí funcionó un centro clandestino de tortura hasta que nos dedicamos a investigar. Enfrente hay una escuela, se llama Provincia de Jujuy. En los testimonios del ex programa Verdad y Justicia figura que los militares se apostaron en el techo de la escuela. Digo, para que se den una dimensión de la impunidad con la que actuaban. El barrio sabía que esa era una zona liberada para la operación del 601. De hecho, otro testimonio nos cuenta que en los 90, Hijos, cuando empezaban con los scratches, escrachó una peluquería de un militar que funcionaba en esa misma cuadra muy cerca del hospital italiano. Por primera vez se conoce lo que funcionó en Obrero Núñez, en el barrio de Almagro. El video está publicado en las cuentas de El Grito del Sur, @elgritodelSur en Instagram, y si no en YouTube, y la crónica completa con los testimonios de Firpo, con los testimonios de los ex agentes de la CIDE que declararon que trabajaban en la casa de Obrero Núñez, está publicada en elgritodelsur.com.ar. Son más de 9 testimonios que dan cuenta de que esto funcionaba ahí, entre ellos militantes del CERPAJ, abogados de derechos humanos, Alba Pereira Lanciloto, a quien le mando un beso gigante y que fue fundamental para esta investigación, los compañeros del medio popular La Retaguardia, Fernando Tevele, Gustavo Molfino. Digo, la investigación es un proceso complejo de reconstrucción de testimonios, de voluntades, de poder ir rearmando un rompecabezas para entender lo que sucedió hace tanto tiempo. Muchos de los vecinos que vivían ahí o no están vivos, o eran muy pibitos, o se mudaron. Entonces fue un trabajo casi artesanal para poder reponer lo que sucedió en la etapa más oscura de nuestra historia. Y cuando algunos nos dicen que bajemos las banderas, que miremos para adelante, que dejemos de ponerle tanto énfasis al futuro, al pasado, y miremos hacia el futuro, nosotros seguimos totalmente convencidos de que es necesario investigar y visibilizar lo que pasaba a apenas unos metros de nuestras casas, de nuestros barrios. Así que la casa de Obrero Roberto Núñez, esperemos que empiece un proceso de señalización. Ya estamos hablando con comuneros de Almagro, ya estamos hablando con gente de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que tienen muchas ganas de acercarse a hablar con quienes hoy gestionan la fábrica que funciona ahí y señalizar el lugar. Un proceso de memoria que tiene su materialidad, su encarnación en edificios donde uno capaz que camina y los mira como un galpón más, pero donde en verdad sucedió el horror. La casa de Obrero Roberto Núñez, analizada en El Grito del Sur. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Siempre. Que viene. Solo quiero decir eso, los quiero ver perrear como perrean en la pecera ahí. Por supuesto que suena el güiro, un acordeón y nos vamos escuchando cumbia. Mañana la renga en Santa Fe, así que para escuchar un poquito de rock compensamos. Al que le gusta cumbia se queda escuchando Bonavita, al que le gusta el rock and roll nos vemos mañana en el Estadio de Colón de Santa Fe en un nuevo recital de, para mí, la banda actual más grosa del rock and roll, La Renga, al mando de la musicalización, la elección sonora y la puesta en el aire está nuestro querido DJ Charlie Escalante, productora con el 10 en el pecho como Diego Armando Maradona, Lauda Silva. Un beso muy grande a Mariana Collante, que hoy tuvo un accidente de tránsito, está bien ella, pero bueno, un pequeño accidente, le mandamos un beso y gran cariño. Luchito Murad, también parte del equipo de la producción. Al aire en el YouTube nos pone así de faché. En verdad somos mucho más fuleros, pero vos no ves así por la magia que hace don Vicente Castro y
Felicita Bonavita, hoy no estuvo, le mandamos un abrazo gigante, está bárbara y también va a estar disfrutando el fin de semana. Mi nombre es Jair Sibel, quédate en esta que es la radio de las madres de Plaza de Mayo. Ha sido un gusto, buen fin de semana, quédense, chau. Quien regalándote flores. Somos Radio AM530. Construimos comunidad.